A continuación, Gente Guate, cultura, leyenda y tradición. Jesús TV presenta Tradiciones, historias, su gente, cultura, leyendas. Gente Guate, cultura, leyenda y tradición. Estimados amigos, bienvenidos a un programa más de Gente Guate. Hoy estoy en el Museo Nacional de Historia y hablaremos de los 250 años del traslado y del nombramiento de la Nueva Guatemala de la Asunción. Esta piedra, como ustedes lo ven, viene de Antigua Guatemala desde su fundación, y hoy hablaremos con el licenciado Miguel Álvarez Arévalo, cronista de la ciudad de Guatemala, quien nos dará una amplia información acerca de ese traslado desde la fundación en Ixinché, pasando por Ciudad Vieja, pasando por Panchoy, hasta llegar a la Nueva Guatemala de la Asunción. Así que no se desprendan de su televisor, porque hoy tendremos un programa sumamente especial, sumamente histórico, que a ustedes seguramente les gustará. Estimados amigos, tal como lo mencionamos al inicio, es un verdadero honor y un gusto estar en el Museo Nacional de Historia, porque aquí de verdad se respira la historia. Y qué mejor que estar con el licenciado Miguel Alfredo Álvarez, quien es el cronista de la ciudad y que nos va a hablar hoy acerca de estas festividades o estas conmemoraciones de los 250 años del traslado de la ciudad. Miguel, bienvenido a Gente Guate. Muchas gracias, bueno, qué gusto. Y de verdad hay que aprovechar los 250 años del traslado de la ciudad de Guatemala para poder conocer más a nuestra capital y poder entenderla. Porque hay que tomar en cuenta que es un traslado, porque la ciudad de Guatemala se fundó una vez nada más, y eso fue en Ixinché el 25 de julio de 1524. Al decir la fundación de la ciudad, es entonces la instalación del régimen municipal en Guatemala. O sea, se establece, se funda, pero se nombra un gobierno edilicio y se abre el libro del consejo, es decir, las actas de ese consejo. Y esto sucedió precisamente a partir del 25 de julio de 1524 en Ixinché. Hay que tomar en cuenta que es el momento de conquista. Entonces la fundación se hace en territorio cachiquel, no se hace dentro de la ciudad cachiquel, sino que se hace afuera. Y de una manera hay que entender que tampoco se hicieron edificios. Eran campañas, tiendas de campaña. Lo que se hace es establecer por el orden un régimen municipal. El nombre original de la ciudad es Villa de Santiago. Pero eso fue el 25 de julio, sí, Villa de Santiago, que es el patrón de España. Sí. Villa de Santiago, en la jurisdicción de Guatemala. No es Santiago de Guatemala, ni es ciudad, es Villa de Santiago en Guatemala. ¿Qué es Guatemala? Entonces aquí es donde vamos a entender la conquista. O sea, Pedro de Alvarado viene acompañado de indígenas tlaxcaltecas y mexicas, cuya lengua es náhuatl, y ellos le sirven de intérpretes a los españoles y les dicen cómo se llaman los lugares, pero se los dicen en náhuatl. Y es así como en vez de decirle Ixinché, le dicen Tecpan Cuautimalán, quiere decir capital de Guatemala. Ahora bien, el 11 de abril de 1524
por primera vez se escribe la palabra Guatemala. O sea, Alvarado escuchó Cuautimalán, pero él escribió Guatemala. Fonéticamente lo traslada al castellano, en vez de Cuautimalán, Guatemala. En una carta de relación a Hernán Cortés, que estaba en Tenochtitlán, y le dice: voy a la ciudad de Guatemala. El 28 de julio, 3 días después de la fundación, le escribe otra carta a Hernán Cortés y le dice: fundé una villa para españoles con el nombre de Santiago en Guatemala. Ya no dice Cuautimalán. Cuautimalán quiere decir lugar de árboles. Resulta que los españoles entraron en conflicto con los caciques, entonces abandonan el lugar y se van siguiendo de una manera temporal en Comalapa, en Olintepeque, hasta que vino a Guatemala en 1527, es decir, en 1526 es la sublevación caciquel. En 1527, procedente de Tenochtitlán, viene Jorge de Alvarado, quien establece la ciudad en Almolonga, donde brotan las aguas, en lo que actualmente llamamos Ciudad Vieja. Ahí, estando en la ciudad, van a pasar muchas cosas. Se recibe el escudo de armas de la ciudad, que es el mismo que se ostenta hasta la fecha. Se le da el nombre o la categoría de ciudad y se establece la iglesia, porque el 18 de diciembre de 1534 el Papa Paulo III, mediante bula, crea el obispado de Guatemala. Ya no es Cuautimalán, ya es Guatemala. Entonces en Ciudad Vieja, y es donde se nombra a Francisco Marroquín como primer obispo. Estando allí en la ciudad, empiezan a venir los misioneros. Los primeros misioneros en venir son los franciscanos, los dominicos y los mercedarios. Tanto franciscanos como dominicos llegaron a la ciudad de Tenochtitlán, México, que ya recibe el nombre de México, y de ahí ya salen a evangelizar. De esta manera llegan a Guatemala, llegan connotados franciscanos, dominicos, pero también pioneros en la evangelización son los mercedarios. Y a la ciudad pues ya da origen a una nueva visión sociocultural, donde podemos ver ya el mestizaje. Por ejemplo, aquí encontramos que Pedro de Alvarado había tenido como esposa a la princesa de Tlaxcala, doña Luisa de Xicoténcatl, con quien tuvo 2 hijos, Pedro, que murió muy tempranamente, y Leonor, que se conoce como la hija del adelantado, que va a ocupar un lugar ya importante dentro del gobierno de la ciudad. Tenemos la presencia de Beatriz de la Cueva, de su primo Francisco de la Cueva, el obispo Marroquín, y a la ciudad pues empieza a tener ya un ordenamiento jurídico, económico, social, hasta el deslave del 11 de septiembre de 1541, lo que provocó posteriormente el traslado al Valle de Panchoy, sobre la laguna Panac, donde se asienta la ciudad que hoy conocemos como Antigua Guatemala. Pero vamos a ver, en un principio la ciudad de Guatemala es nada más sede para la gobernación creada por Carlos V de Guatemala, pero la ciudad, estando ya en Panchoy, se va a convertir en capital de la Real Audiencia de los Confines. En 1568 desapareció la Real Audiencia de los Confines
y se crea la Real Audiencia de Guatemala, de Chiapas a Costa Rica. Entonces ahí es donde vamos a ver ya la importancia de la ciudad, desde el punto de vista político, económico, religioso, cultural, social, y de ahí ya como capital viene el crecimiento de la ciudad, vamos a ver, con colegios mayores, luego universidad, con imprenta, con Real Casa de la Moneda, con emisión de periódico, sede de conventos, de frailes, de monjas, de terceras órdenes, sede de un poder criollo, el dominio criollo sobre grupos subalternos. Entonces vemos cómo la ciudad pues, se perfila como una ciudad muy importante en el Imperio Español, hasta los sucesos del 29 de julio de 1773, era un jueves fatídico, como dice el padre dominico Cadena. Ese jueves a las 4:15 de la tarde sacumbió la tierra y se cayó la ciudad de Guatemala. Ante este desastre surgió la idea de trasladar la ciudad. No todos estaban de acuerdo. Ahí es donde se divide los tradicionalistas y los conservadores. Porque es una ciudad muy grande. Hay que ver la población, superior a 30,000 habitantes, en el tiempo era mucho. La edificación existente, pero había una problemática económica y social que fue aprovechada para trasladar la ciudad. Ante esto, el señor arzobispo, don Pedro Cortés y Larra, se opuso. Él escribió posteriormente las razones por las cuales él se había opuesto al traslado de la ciudad. El traslado no es porque hubo terremoto, porque terremotos habían habido antes y muy fuertes, pero había intereses políticos y económicos muy fuertes, y finalmente deciden trasladar la ciudad a la ermita. Entonces, provisionalmente, la ciudad se establece en el curato de la ermita. Hoy a esa parte la llamamos Parroquia Vieja, Candelaria, San José y La Morera. Era ya un núcleo urbano mixto, porque habían españoles, habían criollos, habían mestizos, habían muchos mulatos. Entonces ya era un centro poblado. Además controlaba cerca de 45 haciendas, controlaba la producción del trigo, de la ganadería, y además era un punto de control hacia el Caribe. Veamos, había un camino que se llamaba Camino Real del Golfo Dulce, que era un camino que comunicaba la ciudad de Santiago de Guatemala con el lago de Izabal. En el lago de Izabal había un puerto donde habían pequeñas embarcaciones que cruzaban el lago, el río Dulce, y llegaban al puerto de Santo Tomás de Castilla, donde habían barcos más grandes que ya cruzaban para Veracruz o para La Habana. Entonces era muy importante. Así fue como encontraron, digamos, el valle. Sí. El valle, ya había... Sí, porque hay una población, y esa población controla entonces el camino, los que van, los que vienen a mover mercadería, pero sobre todo el control de las haciendas que producen el trigo para toda Centroamérica. No era Totonicapán ni Quetzaltenango, era la ermita la que cultivaba el trigo. Hoy no lo entendemos porque hay un cambio climático, pero en aquel momento y 100 años antes, Tomás Gage dice que es el mejor trigo que hay. Bueno, entonces finalmente ven los intereses para ubicar la ciudad entonces en un lugar llamado Llano de la Virgen del Carmen. O sea, la ciudad no se establece en la ermita es la Parroquia Vieja hoy en día. Ahí es traslado provisional, ahí surge el asentamiento provisional, la ermita. Entonces,
Entendemos por la ermita toda la llanura, que está dividida entonces en sectores. Tenemos las vacas, la ermita propiamente dicha, y los llanos de la Virgen y la Culebra. A la hora de estudiar esta llanura, que por cierto ya habían pensado en trasladar la ciudad desde 1717, y habían pensado precisamente en esta llanura de la ermita. 5 años antes del terremoto de Santa Marta, la corona española había hecho un estudio de aguas en este lugar, y coincidentemente es el lugar escogido para trasladar la capital. Habían pensado en Jalapa y también en Chimaltenango. Habían pensado ya en esta locación de la ermita en un área llamada El Rodeo, que es en la parte sur poniente del valle, pero sin embargo había mucho interés en que fuera en la parte nororiente del valle, tal y como sucedió. Para el traslado, entonces, tuvo que hacerse un estudio de agua, que ya estaba hecho, un estudio de los vientos, de los materiales, del clima, y finalmente el rey Carlos III, el día 21 de julio de 1775, emite real cédula autorizando el traslado de la ciudad de Guatemala a el llano de la Virgen. En todo momento el rey dice la trasladada capital del reino de Guatemala. Asimismo se utiliza mucho la palabra Guatemala, la ciudad de Guatemala. Si la entendemos sería Santiago de los Caballeros de Guatemala, pero simplemente en el siglo XVIII decían ciudad de Guatemala. Entonces la ciudad de Guatemala, finalmente hay una orden real de su traslado al llano de la Virgen. Y fue el 21 de septiembre de 1775 cuando el rey emite el reglamento de traslación, en el cual establece cómo va a ser desde el punto de vista económico, cómo se van a dividir los terrenos, van a ser de una manera gratuita, cómo se van a entregar a la iglesia los terrenos, a las instituciones, cómo debe de ser el ancho de las calles, las entradas, es decir, todo un estudio urbano. Estamos en la época de la Ilustración, es casi finales del siglo XVIII, y es así entonces de que este reglamento llegó a Guatemala, es decir, a lo que hoy sería la Parroquia Vieja, donde ahí estaba el gobierno provisional. Ahí es donde también se puso la plaqueta del 2 de enero de 1776. Esto es a un lado, vamos a explicar. El gobierno en ese momento lo vamos a entender como la Real Audiencia. Entonces, la Real Audiencia es el gobierno que representa al rey, donde está todo el manejo político. Este gobierno de la corona se estableció enfrente de la iglesia, donde ahora podría estar una delegación de la Policía de Tránsito. Ahí había un rancho que se convirtió en el Real Palacio. Más conocido como la calle Martí, ahora conocida por... No, esto sería la Avenida de los Árboles, que antiguamente ahí era ya la entrada a la plaza del Golfo Dulce. A la par de la parroquia. Frente a la parroquia. A un lado de la parroquia se estableció en un rancho el muy noble ayuntamiento, el 2 de enero de 1776. Pero ahora tenemos que ver, entonces, el reglamento llega a Guatemala. Ya el 15 de diciembre se toma la disposición de que el ayuntamiento se traslade a el nuevo asentamiento.
Al decir que se traslade es de que ya no van a volver jamás, de que ya el gobierno de la ciudad, que es el ayuntamiento, es la municipalidad, el gobierno de la ciudad, se traslada, que es lo que hacía falta, y que se trasladan porque ya todo está aquí, en este asentamiento, y de la misma manera dice que se trasladan con todos sus privilegios, con todas sus prerrogativas, es decir, se trasladan los títulos, las armas y todo el proceso legal, y se prohíbe que regresen a la abandonada Guatemala, como le llaman en ese momento. De esta manera, lo primero que hizo el ayuntamiento al estar en este asentamiento fue convocarse en el Cerrito del Carmen. El día 1 de enero de 1776 se reunieron en el Cerrito del Carmen, donde escucharon una misa, llaman una misa de invocación al Espíritu Santo. Al terminar la misa hicieron elecciones municipales, o sea, cambiaron al Consejo Municipal que venía desde 1773. Al día siguiente, 2 de enero, el ayuntamiento que venía trasladado convoca entonces a una sesión en el rancho. El día 2 de enero de 1776, donde indican lo siguiente: Jesús, María y José, en este asentamiento provisorio de la ermita 2 de enero del año del Señor de 1776, y ya se desarrolla el cuerpo del acta. Es lo que estamos recordando ahora, los 250 años del traslado. Exactamente. O sea, el terremoto fue el 29 de julio de 1773. El traslado provisional de las autoridades fue en agosto de 1773. Pero el traslado del ayuntamiento se dio en diciembre de 1775, lo que hizo que el 2 de enero de 1776, hace 250 años, sesionaran ya en este lugar conocido entonces como asentamiento provisorio, la ermita, dando origen al cuarto asentamiento de la ciudad de Guatemala. El anterior asentamiento se le va a llamar indistintamente Antigua Guatemala, Abandonada Guatemala, Arruinada Guatemala. Y estamos viendo que no le están diciendo Abandonada Santiago ni Arruinada Santiago, sino que están usando Guatemala. Fue así entonces cuando, después de esta sesión, donde se establece cómo va a funcionar el ayuntamiento, deciden dirigirse al rey Carlos III para preguntarle cómo van a llamar a la capital trasladada. Y el rey, después de varias sugerencias y sin aceptar ninguna de las que fueron de Guatemala, sino que la que él propone, el 23 de mayo de 1776, el rey dice Nueva Guatemala de la Asunción. Ahora vamos a entender por qué el nombre público era Guatemala. La ciudad de Guatemala se arruinó, la ciudad de Guatemala se trasladó. Entonces el rey dice, aquella será una abandonada, una antigua, una arruinada. Entonces aquí será la Nueva Guatemala de la Asunción, porque el gobierno provisorio se estableció en el curato de Nuestra Señora de la Asunción, o sea, jerárquicamente superior a una ermita. Esto lo digo porque muchas personas dicen, ¿por qué si el llano se llama de la Virgen del Carmen, por qué no le puso el Carmen? Entonces el rey decidió respetar la jerarquía religiosa y tomó el de la parroquia. Entonces, Nueva Guatemala de la Asunción, aunque desde las propuestas que se enviaron de Guatemala estaba llamarla del Carmen,
Sí, había una propuesta de llamarla del Carmen, había otra propuesta de llamarla Carlota de la Virgen, pero sin embargo el rey pues simplemente dijo, es Guatemala Nueva, y de la Asunción porque está aquí en una jurisdicción, y ahí ya tiene ya su nombre la ciudad. Fue en octubre cuando ya se hizo público. Luego empieza entonces ya la traza de la ciudad. La traza no es en el pueblo de la Ermita. Por eso es muy importante que hoy en día se conserve toda esa traza, porque esa traza es más antigua que la del centro histórico. La avenida de los Árboles, la avenida Mendí, la avenida Central, todo eso existía. No quiero dejar de mencionar, y para terminar, de que a principios del siglo XVII un ermitaño pasó por Ávila, en España, al convento carmelita, y ahí es donde le encomendaron que trajera una pequeña Virgen del Carmen a Guatemala. Pero cuando a él lo entrevistan y le dan la imagen, solo le dicen llévesela para Guatemala, y él pregunta, ¿y a quién se la voy a dar? Y la monja tornera le dice, a nadie, donde ella se quiera quedar, porque con el tiempo allí se va a formar una gran ciudad. Y hoy en día la ciudad de Guatemala, la nueva Guatemala de la Asunción, es la capital más grande de Centroamérica, la ciudad más grande de Centroamérica. Es una gran ciudad, y ahí se cumplió lo de Santa Teresa. ¿Y por qué Guatemala? Porque el hermano de Santa Teresa, el capitán Ahumada y Cepeda, había sido nombrado por Felipe II para que viniera a ocupar un cargo a la Real Audiencia de Guatemala. Entonces Santa Teresa, en ese tiempo la Madre Teresa, cuando supo que su hermano venía, pues preparó una virgencita para que viniera a evangelizar, pero resulta que ella no vino, se cambiaron los planes, ella se murió, pero las monjas quedaron con la idea de que se cumpliera el deseo, y precisamente la primera vecina de la nueva Guatemala, o de la existente ciudad en este lugar, era la Virgen del Carmen, porque no vamos a olvidar que la primera vecina de la ciudad de Guatemala desde 1524 es la Virgen del Socorro. Gente Guate tiene el privilegio de llevar las costumbres, leyendas y tradiciones, y esta es parte de la cultura. Definitivamente conocer nuestra historia, conocer nuestras raíces es importantísimo para todos los guatemaltecos. Así que Miguel, muchísimas gracias por esta intervención. Yo creo que en un siguiente programa me gustaría que tocáramos acerca de esos conventos que entraron a la ciudad, cómo se fueron formando. Hablamos de la Merced Catedral, la Recolección Santo Domingo. Eso lo veremos en otro programa. Estén pendientes de Gente Guate, que les estaremos llevando más historia de Guatemala. Hasta la próxima.